Bueno, continuando con este ciclo, si se quiere llamar así, de la historia argentina y de lo importante y de lo significativo que es estudiar la historia argentina para poder comprender en función de lo que somos y por qué somos y de lo que nos pasa y por qué nos pasa. Hoy vamos a darnos nuestro aporte para el debate, para un debate que ha quedado trunco, vaya a saber por qué, y que tiene que ver con la lucha armada y la violencia política en la Argentina. Todos entendemos que la militancia cambia su forma de acuerdo al contexto sociopolítico en el cual se expresa. Lo que entendemos por violencia varía según la lectura ideológico-política que adoptamos sobre la realidad cotidiana. Los críticos de la lucha armada y la violencia política en Argentina de aquellos años dicen: el vértigo de la violencia, el uso de las armas, la sola presencia de un arma en el cajón de la mesa de luz, siempre lista para ser usada, no podía menos que transformar las relaciones humanas. Pareciera que la violencia irrumpió en un cielo azul y despejado de una sociedad pacífica y armoniosa, de la mano de una juventud entusiasmada por la gesta guevarista y que la mayoría del pueblo repudiaba el accionar armado, sobre todo después de 1973. Esa es una visión particularmente ahistórica. La historia argentina está plagada de hechos de violencia política. Además del genocidio de nuestros pueblos originarios, asesinato de gauchos y de obreros, las elecciones fueron siempre peleadas a tiros, por lo menos hasta 1946. Más aún, los partidos políticos tenían un aparato armado, generalmente para autodefensa. Pero parecería olvidar que los comandos radicales y socialistas que asaltaban las sedes sindicales después de 1955 eran grupos armados. La famosa patota sindical también lo era, y las organizaciones peronistas, CDO, Guardia de Hierro y CNU, todas tenían su aparato armado. En todo caso, estos críticos podrían tener razón si se referirían a la disposición de desarrollar la lucha armada para la toma del poder. Esto efectivamente transforma las relaciones humanas en cualquier organización y también en la sociedad en su conjunto. Lo que queda implícito es que, para estos críticos, esto en sí mismo es malo. En un contexto de inestabilidad política permanente y de injusticia creciente, se puede cuestionar hasta dónde las relaciones humanas en la Argentina de la época eran sanas, o por lo menos hasta dónde representaban una normalidad patológica. La característica particular de la lucha armada no era el uso de la violencia política, sino que la lucha armada era considerada una de las vías para la toma del poder y la transformación revolucionaria socialista de la sociedad. Todos los que critican a las organizaciones armadas por violenta, realmente la están criticando por haber sido revolucionaria y haberse constituido en una alternativa real de poder. La diferencia entre mitos y realidades es importante para comprender que la lucha armada no fue una anomalía, sino un producto de tendencias y planteos profundos en la sociedad argentina.
Durante toda la década de 1955 a 1965, la discusión entre el activismo era el tema del poder. Tanto la Revolución Cubana y la Guerra de Vietnam, como las luchas de liberación en África, las gestas del Che Guevara, Camilo Torres y Carlos Marighella, fueron muchísimo más importantes que el tan de moda Mayo francés. Pero esto no alcanza para explicar el fenómeno. Para muchos de mi generación, la historia política argentina era de violaciones permanentes a la voluntad popular. Así, la vía pacífica al socialismo era una utopía irrealizable, porque la burguesía jamás lo iba a permitir. Y esto se refrendaba en la historia argentina. Un país mejor y más justo era posible, pero solo derrotando a los poderosos en una lucha abierta. Para expresarlo, para que se entienda, la violencia de los de abajo era una respuesta a la violencia de los de arriba. En este sentido era aceptada y comprendida por muchos. De ahí que la lucha armada contó con mucho más simpatía de la que hoy en día admitirían los analistas vinculados a la historia oficial, tanto antes como después de 1973. Para Julio Santucho, si en 1973 la izquierda argentina hubiera comprendido que el ciclo insurreccional estaba cerrado y hubiera tenido la capacidad de hacer política revolucionaria en las nuevas condiciones, de elaborar un proyecto de conquistas democráticas y de disputar el consenso al peronismo en el marco democrático, la lucha armada no se hubiera prolongado después de las elecciones. Esta frase no tiene desperdicio porque sintetiza el pensamiento de muchos de los setentistas reformados. Para el sociólogo Alfredo Pucciarelli, la nueva izquierda ingresó en un círculo oscuro de declinación y debilitamiento que culminó en la política de aniquilamiento de la dictadura militar de 1976. El problema con esta opinión es que deja de lado el espectacular crecimiento de las organizaciones armadas después de 1973. Pero aún más complejo es que tergiversa la finalidad de estas, que las organizaciones armadas se planteaban revolucionarias y no reformistas electoralistas, y que esto surgió de una particular valoración de la democracia electoral argentina basada en la historia nacional. En aquellas épocas, el parlamentarismo electoral, sujeto a proscripciones y limitaciones múltiples desde 1880, no era una expresión democrática. Las luchas democráticas eran aquellas que se remontaban a los 3 levantamientos radicales, a las luchas de los anarquistas, a los asesinatos de la Patagonia, a las huelgas bravas de los comunistas en la década de 1930, a los asesinatos de la Semana Trágica en los talleres Bacena, a los bombardeos de la Plaza de Mayo, a la resistencia peronista, los fusilamientos de José León Suárez y, por supuesto, al Cordobazo. Nadie hubiera considerado a Ilía un viejito democrático, como lo hacen numerosos historiadores y periodistas el día de hoy. Las elecciones de 1973 fueron consideradas por un amplio sector del activismo como un momento antes de que la burguesía volviera a través de un golpe de Estado a violar la voluntad popular.
Mi planteo es que las organizaciones armadas sí valoraban la democracia, pero que la definición de este término equivalía a movilización popular. El golpe militar de 1976 congeló el deterioro de las burocracias sindicales desafiadas por insurgencia de base. También puso fin al deterioro del peronismo como movimiento político. Las organizaciones se equivocaron en cuanto a nivel de conciencia revolucionaria alcanzado por el conjunto de la población. Dicho de otra forma, la combatividad no necesariamente es conciencia. La lucha armada nació en los intersticios de la relación dialéctica entre un mundo que surgía y otro que estaba desapareciendo. En las trincheras de la sociedad civil, la Argentina de 1960 era una sociedad en rápido cambio. Los efectos del peronismo y del desarrollismo se sentían en una clase obrera más organizada y económicamente mejor. Fueron los hijos de estos trabajadores y empleados que fueron enviados a la universidad con grandes esfuerzos por parte de sus familias. Para esta minoría universitaria de clase obrera, este desplazamiento hacia arriba fue un rudo despertar al encontrar un mundo que no solo estaba lleno de injusticias, sino que contrastaba duramente con el mundo del cual venían, y además tenían las herramientas, conocimientos para interpretarlos. Así, se nos apareció un mundo en erupción que debía ser modificado porque era esencialmente opresivo e injusto. Y de ahí nos lanzamos por distintas vías a la revolución. Pero para nuestros padres y para la mayoría de los trabajadores, la Argentina de la década de 1960 era un mundo injusto que estaba siendo cambiado y podía hacerlo aún más vía reformas. Lejos de ser un problema del capitalismo en sí, este les proveía las posibilidades de mejorar. ¿O acaso no estaban enviando a los hijos a la universidad? ¿O acaso no era esa la lección dejada tanto por Perón como por Frondizi? Para estos, el problema era un sector minoritario, aunque poderoso, que obturaba el camino a más y mayores reformas. Así, si bien para nosotros el problema era sistémico, para nuestros padres era solo político. De ahí que cuando ambos coincidíamos en el periodo del 69 al 73, el resultado fueron poderosas movilizaciones populares. Pero cuando no coincidimos, del 73 al 74, estas movilizaciones se realizaron en pos de las reformas y no de la revolución. Y cuando la contradicción entre ambos se hizo aguda frente a la represión, el pueblo se retiró dejando a los revolucionarios solos. La lucha armada cometió numerosos errores, pero la represión les impidió la posibilidad de visualizarlos en profundidad y corregirlos. No solo no hubo tiempo, sino que fueron muertos aquellos cuadros que podían haber corregido los déficits y haber consolidado la organización. Por primera vez en la historia argentina, se intentó una alternativa de poder revolucionario para la clase obrera. Pero al mismo tiempo, no se logró consolidar una estructura de militantes formados. Y su debilidad se reveló cuando, con la muerte de tantos cuadros históricos experimentados, la formación no pudo resistir los efectos ideológicos de la derrota. La derrota fue humana, militar, política, pero por sobre todas las cosas, ideológica. Como producto de la derrota,
Durante la década de 1980, muchos de los sobrevivientes se alejaron del socialismo y la revolución para adoptar posturas cada vez más nacionalistas y reformistas. Y en general, estos son los que han tenido la posibilidad de escribir la historia oficial.